Muy buenas noches. Finalmente apareció el presidente López Obrador, después de estar ausente desde el domingo 23 de abril a mediodía. El mandatario publicó en Twitter, un largo video de 18 minutos a las 5 de la tarde de ayer, miércoles 26 de abril. La figura presidencial, que en este sexenio realmente vemos en todos lados, estuvo desaparecida alrededor de 77 horas. Desde luego se especuló mucho, pero al final la versión oficial resultó cierta, es decir, que el presidente se contagió de COVID, aunque también el presidente ha aceptado que tuvo un desvanecimiento. Para discutir qué nos deja la desaparición del presidente, saludo a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Sabino, bienvenida, Vanessa. Sabino Bastidas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sabino? Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Blanca, Vanessa. Gusto. Y en esta ocasión nos acompaña Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Todo muy bien, buenas noches. Pues sí, fue un periodo raro, ¿no? En donde pues el presidente, que estamos acostumbrados a verlo diario, a que hable diario, a que dé la nota diario, se desaparece más de 3 días, 77 horas. ¿Qué te deja ese periodo? ¿Qué viste durante ese periodo? Primero tengo que decirte que me dio susto. Sí. Primero, la verdad, celebro muchísimo que el presidente esté bien. Desde luego, aquí lo hemos dicho. Sí. Y bueno, me preocupó su salud en lo personal, sí, pero también la salud de la República. Sí. En un régimen presidencial, la figura del presidente es importante en cualquier caso, sí, con la hiperconcentración del poder político en la figura, la persona de Andrés Manuel López Obrador, el que hubiera podido tener una situación de salud grave, sí, en el contexto además de la sucesión presidencial ya pues a todo galope, a mí me dio susto. Sí me alivió ese primer tuit, pero siempre quedan las dudas de qué tanto pues si era el tuit del mismo domingo, ¿no? Del mismo domingo, en pero donde no salía él manifestaba, pero no salía el presidente. Primero quisiera decir, este asunto de la salud del presidente es un asunto que plantea diferentes tipos de dilemas éticos y políticos. Fascinantes. Fascinantes. Y no nada más en México, en todas partes claro del mundo. Estaba mirando un poquito los números y la investigación al respecto. El caso de los Estados Unidos, yo no lo sabía. Más de la mitad de los presidentes en los Estados Unidos, a lo largo de la historia, los Estados Unidos han tenido problemas serios de salud. Sí. Hasta 1967, en los Estados Unidos se hizo una enmienda que, de manera vaga, de todas maneras, sí obliga a que el presidente reporte que tiene algún impedimento temporal y entonces ya procede quien tiene que sustituirlo, etcétera. El vicepresidente. Pero, exacto, el vicepresidente. Pero el punto que si se va a operar y va a estar bajo los efectos de la anestesia, tiene que... Sí, pero es vago. No tiene que decir exactamente la situación médica. Pero tiene que informar. Tiene que informar. Pero y dice toma posesión algo que, el vicepresidente pero por algo esas 2-3 horas. Que le impida, pero no de especificar. Sí. Todo esto revela una tensión de entrada muy fuerte, que no está claro que se tenga una resolución fácil, que es, por un lado, el derecho de la ciudadanía a conocer el estado de salud del presidente, por su importancia, etcétera, pero por otro lado, el derecho a la privacidad de la propia persona que ocupa la titularidad del Ejecutivo Federal en relación a su información médica. Hay ahí una tensión que es dilema porque no se puede conciliar absolutamente los dos derechos. Además, yo agregaría lo que podríamos denominar, digamos, la salud de la República, porque lo que sabemos es que la información médica tampoco, una de las justificaciones, uno de los argumentos a favor de por qué los ciudadanos tenemos derecho a conocer el estado de salud del presidente es si está en condiciones, digamos, su cuerpo, de pensar todos que puede seguir vivo, digamos. Pero lo que sabemos también, ya por la investigación, es que es muy difícil pronosticar cuánto tiempo va a quedar una persona viva, cuánto va a sobrevivir. Hay estudios, incluso los más recientes de inteligencia artificial, que fallan de una manera brutal. O sea, entonces tampoco es claro que podamos acudir a la ciencia para justificar, digamos, el derecho absoluto, en todo caso, de los ciudadanos a conocer el estado de salud del presidente, pero además está el tema político. Como hay estas incertidumbres desde el punto de vista médico, tampoco es claro siempre qué nivel de información sea el mejor
para no generar una situación de mayor inestabilidad, por ejemplo. Entonces, es un tema complejo. Lo que a mí me parece que sí es claro, es que, y que me parece inadmisible, es la desinformación deliberada. Ahorita hablamos de eso, si te parece. A ver, este periodo de 77 horas, Sabino, yo quiero decir, la República siguió funcionando, el gobierno siguió funcionando, de hecho con frenesí legislativo, que ese es otro tema, ¿no? Y yo insisto, los medios de comunicación se portaron de manera muy responsables, no especularon, no, o sea, fueron realmente muy cuidadosos, la tele, el radio, los medios, la prensa, donde sí, evidentemente en ese caldo espantoso que son las redes sociales, pues sí hay todo tipo de rumores. Pero los medios creo que se portaron de manera, ¿estarás de acuerdo o no? No, mira, no se pusieron a especular. Yo creo que hay que dividirlo. Yo me sumo a la reflexión de Blanca en cuanto al fondo de la discusión. Sí. Buena parte de la especulación la genera, por supuesto, la falta de información. La falta de información, que es lo que ha manejado mucho el coro en estos días, pero es la falta de certidumbre en el procedimiento ante la ausencia. O sea, creo que avanzamos mucho. En México tuvimos una importante modificación al artículo 84 constitucional que nos permite que ahora tengas la certidumbre automáticamente de que el presidente de la República es el secretario de Gobernación por 60 días, sin la posibilidad de modificar nombramientos del gabinete, sin el Senado de la República y con una serie de previsiones. Me parece que ese fue un salto muy importante. Hay que decirle al auditorio. No, antes era un galimatías. Antes de eso tenías, si no estaba en sesión el Congreso, la comisión permanente nombraba un presidente provisional y ya entrábamos al interinato o al sustituto en el modelo constitucional que conservamos. Entonces, yo creo que dimos un paso muy importante en esto. Y creo que el fortalecimiento de la certidumbre y que los países de este tamaño sigan funcionando igual pasa por una serie de figuras. Sin crear la vicepresidencia, con un secretario de Gobernación que tiene esta facultad, le dimos mayor certidumbre a una coyuntura en la que de momento el presidente se puede sentir incapacitado. ¿Cuál es la frontera para la claridad de la conversación que estaba señalando Blanca? Sí. La frontera, que no es sencillo desde el punto de vista médico establecer, la pregunta es si la persona que está en el ejercicio del cargo tiene la capacidad de decidir o no. O sea, tiene la conciencia suficiente, por cuánto tiempo la tiene. Y claro, los incentivos políticos es a no soltar el poder, a conservarlo, a mantenerlo. Y los incentivos del equipo son a ocultarlo. Esto es normal en cuanto al funcionamiento de los actores. Y por eso creo que la segunda pieza de la institucionalidad de sustitución pasa por una legislación sencilla, no tienes que hacer 400 artículos, sobre la salud de los servidores públicos, en donde tengas claridad de qué es lo que sí y qué es lo que no tienes que informar. En los Estados Unidos, cuando te presentan el parte médico que le entregan al vocero de la Casa Blanca diciéndole que el presidente Biden tiene un COVID, son 3 párrafos que se comunican como parte de la información del paquete. Aquí hicieron un relajo, ¿no? Aquí fue como lo hicieron con Trump, hay que acordarnos, porque con Biden Trump. Muy bien, pero con Trump fue un desbarajuste también. Traigamos la circunstancia al caso mexicano, lo que estamos viviendo. Evidentemente, el manejo de información y el manejo de crisis dentro del primer círculo del presidente ya quedó en evidencia. ¿Cuál es la gran lección? Pero ayer lo decíamos en tercer grado, el responsable de eso es el presidente, porque al final, si el presidente concentra la comunicación y no está el presidente, pues la comunicación se vuelve Lo que quiero decir es que un caos. Yo precisamente, escuchándolos ayer, el tema de comunicación que me parece muy importante, el tema es de institución, el tema es de fondo en cuanto a, no nada más la comunicación, sino el nivel de concentración que una sola persona llega a tener ejerciendo todo el poder, teniendo toda la responsabilidad y todas las consecuencias. Entonces, es esa vulnerabilidad institucional para la que estoy totalmente de acuerdo, que no hay una respuesta de blanco o negro, pero en donde la certidumbre institucional, una legislación de salud de servidores públicos, en donde sepamos qué tenemos derecho a saber y qué quiero saber, si el señor está en condiciones de contestarme la llamada y tomar una decisión. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Bueno, puede hacerlo en este momento, no, pero puede hacerlo dentro de 2 horas, sí. Eso sí lo puede medir un médico y me parece que es parte de la institucionalidad por construir también. Vanessa, ¿qué te dejan estas 77 horas de desaparición del presidente?
de la escena nacional, ¿no? O sea, el presidente estaba ahí, afortunadamente bien, recuperándose, en fin, ¿no? Yo creo que nos deja ver muchísimas cosas. Sí. Primero, un cambio de cultura política presidencial, pues no por esta situación, pero que esta situación nos permite ver. Estamos ante un presidente presente, que comunica, que transparenta, que rinde cuentas. Pongámonos a pensar cuántas veces se nos desapareció Calderón, cuántas veces se nos desapareció Peña Nieto, 77 horas. Pues muchísimas. Sí. Lo que nos permite ver es qué tan acostumbrados estamos precisamente a esta comunicación continua por parte del presidente. El presidente, de hecho, comunica a través de sus redes sociales: oigan, tengo COVID. Si usó sus palabras, si no usó las palabras de siempre, si lo escribió él, si no lo escribió él, me parece que fue parte del ejercicio alarmista que sí al que muchos comunicadores se subieron. Y ahora que tú mencionas, Leo, que la mayoría de los medios, la mayoría de los comunicadores fueron responsables, yo coincido, y esa coincidencia nos debería permitir detectar a los que abiertamente que se hagan especularon, responsables. ¿no? Claro. Ayer precisamente contigo en tercer grado, Riva Palacio se disculpaba con el presidente y se le aplaude esa disculpa. Pues a mí me parece que es imperdonable esa especulación. La que hace Ferriz con una imagen de una persona infartándose no es cosa menor. Pero eso son las redes, ¿no? Son, como tú dices, tienen nombre y apellido. Sí, pero fueron periodistas, pero hubo muchos periodistas en las redes que cometieron esa pifia rompiendo, no trabajando para sus medios, pero van a asumir la responsabilidad. Y lo que hizo ayer Raimundo me parece muy importante, porque no es que haya especulado, sino que se equivocaron sus fuentes. Él lo dijo, o sea, yo tenía 2 fuentes que me aseguraron eso. Y por el otro lado, Sergio Sarmiento decía, ante la falta de información, toca especular. Igualmente incorrecto. Además de que no es que hubiera falta de información. Yo reconozco que hubo deficiencias comunicativas. Lo que pasa es que no salía el presidente, ¿no? Pero ¿por qué no le estaban dando la información a esos comunicadores o a los abajofirmantes de la sociedad civil en el formato que lo pedían, ¿no? El presidente salió a comunicarlo. Por otro lado, yo coincido también con Sabino que sería importantísimo que existieran protocolos no solo de la salud de los funcionarios, también pues es demasiado escueta nuestra regulación constitucional, no tiene que ser una legislación muy profunda, pero pensemos, no sé, en el artículo 343 de la Ley General de Salud, que establece específicamente cuando una persona está muerta, ¿no? Uno tiene que comprobarlo con facultades orgánicas, con la deficiencia de facultades orgánicas, pues son elementos objetivos a los que podemos acudir, pues derivado de la ciencia. Entonces yo creo que nos deja que tenemos esa laguna, igual que todos los otros países, lo vimos en tiempos de Hugo Chávez, ¿no? Con su muerte, que tenemos que empezar a colmar, sobre todo pues faltando tampoco para la sucesión. Ahí también pudimos ver una laguna importante. Tenemos una laguna en cómo va a funcionar el procedimiento sucesorio al interior de Morena, ¿no? Lo único que sabíamos es que pues entraría Adán Augusto y que él estaría imposibilitado para la presidencia, pero más no sabíamos. Es que, ¿sabes qué? Lo que es interesante es que a lo largo de, pues ya más de 100 años, ¿no? No ha habido un presidente que se muera en el cargo. ¿Quién fue el último presidente en México que se murió? La candidatura de Colosio, que fue escandalosa en su momento. Pero en función. Fue un asesinato y era candidato a presidente. ¿Cuál fue el último presidente que se murió en el cargo? Bajo la Constitución del 17, esa es la pregunta. Pues yo creo que el último que se murió fue Benito Juárez, quizás, porque, ¿no? Digo, Porfirio Díaz uno de los no se del murió. Maximato, ¿no? Bueno, mataron a Madero, si quieres ponerlo así. No, pero después de la Constitución del 17. Después de la Constitución del 17. Pues no sé, tendremos que buscarlo. Tendremos que buscarlo, pero a ver, el tema es... ¿Qué nos revela? ¿Qué nos revela? Sí, exacto. A mí me pareció fascinante en la parte de qué nos revela. Yo escribía hoy, Blanca, que un poco el silencio del presidente a lo mejor es un augurio de lo que viene cuando se retire López Obrador de la presidencia. Que vamos a regresar a un presidente un poco como Trump y Biden, ¿no? Trump se retira, Biden no es que desaparezca de los medios, ¿no? Pero se convierte en una voz más sobria, de la palestra, del régimen político. Pero ya no es la centralidad de Donald Trump. A lo mejor esto que vivimos estos 77 horas... Yo creo que a mí me parece que esa es una hipótesis razonable, pero me parece que yo no lo vi, cuando menos en ausencia de la voz del presidente, de la cara del presidente, de nuestras pantallas durante estas 77 horas.
Lo que yo vi fue, en parte lo que tú mencionabas al principio, es los efectos del hiperpresidencialismo. Sí, de la centralidad. Y más que eso, junto con, para hacerlo explícito, aunque vendría implícito, el debilitamiento de las reglas y de las instituciones formales e informales incluso, ¿sí? Que fueron tan importantes, han sido tan importantes en nuestra historia política y en nuestro acontecer político. La República siguió funcionando. Sí, pero déjame decirte en qué sentido veo cosas que me parecieron preocupantes, que reveladoras de cosas que ya teníamos noticia. El miedo, el temor, como una de las posibles explicaciones que lleva a los funcionarios, incluso muy cercanos, a querer ocultar, a empezar a contradecir. Hubo mucha torpeza, torpeza, muchísima falta de coordinación. No ayuda el que no haya reglas, protocolos de a quién le toca hablar, ¿no? No ayuda tampoco, desde luego, pues ya el proceso sucesorio en plena marcha, en donde el secretario de Gobernación está, por un lado, sustituyendo por instrucción del presidente en la mañanera al presidente, actuando ya de presidente en ese contexto, pero por otro lado informando, cuando a él no le correspondería en principio, sino al vocero informar, contradiciéndose con Marcelo Ebrard, por ejemplo, en una cuestión de que si la cumbre se iba a posponer o no, pero que en realidad estaban hablando no de la cumbre, sino de quién es mejor. Pero eso es lo que denota la candidato. Centralidad de López Obrador. Y el hecho, insisto, a mí me parece muy preocupante esto de funcionarios tratando de adivinar. Porque no sabía. No sabía. Adivinar cómo le gustaría al presidente que manejemos esto. Pero, y con el temor de si se equivocan en su adivinanza, pudiera eso tener pésimas consecuencias para ellos. Eso genera un caldo de cultivo para la descoordinación, la desinformación, y eso me parece muy preocupante. Que sí lo vimos, evidentemente, ¿no? Es más, la verdad, cuando ya salió el presidente ayer, pues desmintió lo que habían dicho el secretario de Gobernación con respecto a que se había desvanecido. Él dice y también el propio vocero, que y también el propio vocero. Y la verdad sí tengo que decirte que, bueno, a mí sí me produjo mucho alivio por las razones que antes expresé el ver el video, y confirmé, es realmente un comunicador extraordinario el presidente. No. Animarse, no, pero además, ¿qué tal lo que dijo? Y entonces el secretario de la Defensa dijo que pues lo que dijeran los médicos a la hora del desvanecimiento, pero yo en mi condición de comandante en jefe, lo charoleé, ¿no? Y cómo, bueno, ahí está establecido, los múltiples planos en los que opera Andrés Manuel. Yo soy comunicóloga, pero yo digo que esto debe de ser como un festín. Solo videíto de ayer para los estudiosos. Un váguido, exacto, como se dice coloquialmente. Sabe conectar y luego se lanza una clase de historia y enseñar ahí de lo de Madero. Realmente muy bien producido, por cierto. El abuelito de paz. Exacto. No, bueno, sí. Realmente, y parecía un episodio de una serie. Eso se acaba con López Obrador, ese es mi punto. Pues sí, pero por lo pronto seguimos teniendo presidente. Claramente no se hereda. Yo creo que alrededor de los árboles grandes no crece ni el pastito. Exacto. Y es evidente que López Obrador en su entorno no tiene a nada ni nadie del peso que él representa. Entonces, preparémonos, yo creo que la primera lección es preparémonos para el impacto, porque la salida de López Obrador de la costumbre en la que estamos habituados tendrá efectos políticos sí o sí. O sea, vamos a tener un nuevo sistema, sea quien sea y sea como sea, teniéndolo a él en su rancho en Tabasco o teniéndolo en la condición en la que sea. Preparémonos para ese escenario. Por cierto, rescato... hay un buen amigo siempre me dice... Ustedes son los que más lo van a extrañar. Yo le digo que no, porque este silencio, a mí me gusta que haya más voces y se debatan otras cosas,
a mí que la omnipresencia me llega a empalagar. Satura, agota. Eso no es una... Pero yo creo que sí va a haber varios que pero en un sentido facilita el trabajo. Nada más que hay que poner... No tienes que pensar... Yo sé que está mal. Pero eso está mal porque los medios se han vuelto flojos. Exacto. Es una democracia. A ver, la diferencia es una y muy importante. Si queremos construir una democracia, tiene que ser una conversación. Y tiene que ser muchos actores. Y tienes que escuchar y considerar, no nada más decir que los escuchaste, sino considerar puntos de vista diferentes. Me parece, lo que acabas de decir me parece que es muy importante en cuanto a que esto es el prólogo de la sucesión presidencial. Yo creo que esto nos arroja muchas lecciones de lo que puede ser una sucesión presidencial que el presidente le quedan 523 días. De esos... Siempre, cada jueves. ¿Cuántas horas? En fin, 523. Un año, 5 meses, 4 días. O sea, se fue a las 0 horas de hoy. En estos días que le faltan a la administración por concluir, vamos a tener eventos muy importantes, suponiendo que las cosas estén bien. Me refiero que no haya un salto, que no tengamos un 94 como lo tuvimos. No tocamos. Por eso, pero este es un país que siempre presenta sorpresas y ya pasó en el pasado y no es la primera sucesión. Las sucesiones se tienden a accidentar porque se debilita el poder del presidente, porque cambia la correlación de fuerzas, porque hay intereses fácticos que operan en el escenario y hay que prepararse como analista político para analizar lo que vendrá. Evidentemente, yo espero que no suceda nada, pero ¿qué nos arroja esto como lecciones? La opacidad, en el que la única voz que va a poder decir lo que esté pasando es la de López Obrador. Entonces, descalifiquemos a los voceros, a los secretarios de gobernación, a los terceros. Para la sucesión. Para la sucesión presidencial ya nos quedó ahí claro que el único actor que nos va a decir qué es lo que está pasando se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esa centralidad, esa vulnerabilidad, porque he citado aquí muchas veces la frase de Tocqueville, todo ese poder que concentras, que disfrutas y que tiene un correlato de debilidad, de responsabilidad y de riesgo político. El hecho de que tú seas el responsable de hacerlo, ¿qué pasa si no lo puedes hacer en el momento adecuado, en la coyuntura adecuada? Y volviendo a este tema de los medios, sin satanizar a nadie, yo quiero decir mi propia experiencia en las redes privadas, en el WhatsApp, cómo nos llegaban los mensajes. Me llegaron por distintos grupos los mensajes ese de la hemiplegia y me llegó por todos lados. Por todos lados. Pero se pusieron en evidencia personas que respeto mucho en grupos en los que incluso coincidimos, en donde de pronto ponían ahí y le preguntaba a alguien, oye, ¿es confiable esta fuente respecto a esto? Y entonces empezaba lo pomposo del analista, del observador, del político, diciendo, me lo acaba de dar un médico militar, el general. Muy bien parado. Muy bien informado, que por obvias razones no puedo informar. A ver, aquí es una lección de periodismo porque todos somos un poco periodistas. Si te dicen que tu mamá es tu mamá, confírmalo. O sea, estás obligado a tener un cierto rigor. Y los medios... Pero el mensaje es para la gente. Tengamos la prudencia de que si recibimos en el WhatsApp de nuestra tía muy informada un WhatsApp diciéndonos algo grave, no lo multipliquemos hasta que tengamos la certeza de que hay alguien serio que está respaldando 100% de acuerdo. Esa experiencia fue para mí muy, muy negativa y me enojó mucho estos días. Lo que yo voy a defender es el humor. ¿Es el qué? El humor. O sea, porque también... ¿no? Los memes y eso, es parte de la mexicanidad, ¿no? O sea, ahí sí, pero bueno. Tiene lo suyo jugar con la vida y la salud de ciertas personas, pero a ver, los mexicanos nos reímos de la muerte del 1 de noviembre. Por eso. Desde siempre. Y hace toda la diferencia la fuente de donde eso. Claro. Y la intención, si quieres reír un rato es distinto a francamente un tema de propaganda que lo vi y enojó mucho. Vanessa. Yo coincido con que este episodio nos prepara para la sucesión presidencial. Bien dices que eso nos hereda, pero yo también pienso que no podemos ser tan ingenuos como para equiparar, para poner en el mismo nivel o pensar que hoy significan lo mismo Andrés Manuel y Morena, Andrés Manuel y el obradorismo. A lo que voy, y lo decía el propio presidente en el video de ayer, que mientras Calderón lo asumía muerto, él fue y recorrió todo el país construyendo un movimiento numerosísimo, poderosísimo. Entonces, si bien nos hereda, no olvidemos que eso es lo que deja construido López Obrador. Y en los 500 y cacho días 23. que...
los 523 días que le quedan, pues seguiremos discutiendo esto de la opacidad, de la forma en la que controla el poder, la comunicación. Claramente eso no lo veremos con su sucesora o su sucesor, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, pues unas últimas conclusiones, Blanca. Hijo, mano, este sexenio sí nos ha dado mucho de qué hablar, sin lugar a dudas, ¿no? A ver, yo sí creo que me quedé pensando en esta idea tuya y que retomó Vanessa con respecto a qué tanto nos dice de la sucesión. Yo creo que algo nos dice de la sucesión, pero a mí sobre todo me dice de cómo opera actualmente el gobierno, ¿sí? Como cuando tú sacas al presidente se revela, ¿sí? la falta de reglas, la falta de coordinación mínima, la falta de posibilidad de operar. Efectivamente, el país no se cayó, nomás nos faltaba. No, se mantuvo. Pero en términos del propio manejo de personas muy allegadas a él, me parece que sí nos revela un estado de cosas pues que no es el idóneo. No crece el pastel. Y que no sé, por otro lado, si realmente qué tanto nos prefigura con respecto a la sucesión, porque pues en fin, ya va a haber otra persona que es la que ganó, bueno, primero el candidato, luego o candidata, luego ya va a ser el presidente o presidenta, y no va a ser igual que esto, que es una situación pues totalmente inesperada. Y entonces creo que algo nos anuncia sobre el futuro, pero no sé qué tanto. Mira, yo creo que la lección es, hay que tomar nota de que el artículo 84 por sí solo, ante la ausencia de una figura como López Obrador, no nos resuelve el problema. Tenemos una gran cantidad de lagunas y de escenarios en los que reunir los quórums legales de cada una de las cámaras, las votaciones, las comisiones, el trabajo previo, nos puede colocar al país en una situación delicada. Yo creo que es algo que hay que hablar con claridad, con serenidad, y así como tienen mucha prisa para desaparecer institutos y centros, podríamos hacer perfectamente bien una legislación que le diera mayor certidumbre a la República. Creo que avanzamos mucho, pero creo que no del todo. Segundo, yo creo que el presidente ha creado un gran movimiento, pero precisamente su deficiencia es no haber logrado la institucionalización, y lo vimos en las voces, yo lo escuché de las voces de las personas que estaban en el movimiento, que ante la ausencia de líder inmediatamente empezaron a actuar de manera diferente. Todos querían agradar al líder, que teóricamente pues ahí estaba, pero ya no estaba el líder. Y entonces el hecho de la ausencia, ¿se acuerdan de aquella película, creo que es cubana, ante la muerte del líder? No, es mexicana, donde está un líder sindical en el féretro, cómo se comporta todo el coro de políticos. Es una maravilla de cómo somos pintorescos los mexicanos. Empiezan las traiciones, empiezan las sustituciones, empieza el comportamiento de la exmujer, en fin. Yo creo que es ese vacío que se genera por esa centralidad. Es un problema de legitimidad. Si queremos hacer una democracia, no nos debe teóricamente pasar mayor cosa ante la ausencia de una persona. Extrañaremos el estilo, la forma, pero las instituciones deben de seguir. Y un país de este tamaño demuestra que tiene una continuidad, sea quien sea el presidente de la República. Entonces, yo creo que hay que apostar a instituciones. Querías un movimiento, lo tienes, apostarle más a la parte de la organización partidista, la resolución de conflictos, la parte institucional de la toma de decisiones, las ausencias, la canalización de los nuevos liderazgos. Yo tengo la impresión de que es una gran lección, y mi peor pesadilla de este sexenio es la ausencia del presidente López Obrador ante la realidad de una desinstitucionalización como la que se ha emprendido. Porque el presidente es el cemento de esa coalición amplísima que se llama Morena, ¿no? Como y tú quitas tú quitas ese cemento, esa figura. Los factores reales de poder, los llamados poderes, ¿no? Fácticos, también. Exacto. O sea, todo depende de él. Lo que nos pasó con Vanessa, ya me está matando el productor. Venga, Vanessa. A ver, uno de los retos que también creo que nos deja esta situación es empezar a platicar un poco más de estos conceptos indeterminados como seguridad nacional, interés público, interés general, que veíamos con este caso, pues por la protección de datos personales que trajo Blanca a la mesa, pero también con la reforma administrativa del presidente. Pues lo que está en la balanza es efectivamente el derecho a la privacidad del presidente, datos personales sensibles que constan en su expediente médico, y por otro lado, este concepto indeterminado de seguridad nacional que todos parecen pensar que creen que se esconde ahí detrás actuaciones discrecionales, a contentillo, cuando en realidad es que son conceptos
indeterminados, que tú también como abogado, Sabino, sabes que existen precisamente indeterminados porque es imposible definirlos, ¿no? Entender que son conceptos que la autoridad administrativa, sea jurisdiccional, tendrán que determinar de tiempo en tiempo y no siempre convendrá para la seguridad nacional revelar la salud del presidente, ¿no? Hay una famosa frase de Nixon que dijo: es muy sencillo, todo lo que diga el presidente que es de seguridad nacional es de seguridad nacional. Es muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo, muy sencillo. Nixon, ¿no? Claro. Era Nixon, exactamente. Gracias, querida Vanessa, por venir el día de hoy. Gracias, Sabino. Gracias, Blanca. Gracias, muy buenas noches. Verlos, Vanessa. Hacemos una breve pausa. Voy a platicar con el doctor Julio Frenk de algo que él había advertido, que es la desaparición del INSABI. Él dijo que no iba a funcionar y no funcionó, y vamos a hablar con él al respecto. Regresamos.